Dr. File. Desde muy pequeños, nuestros padres y abuelos nos han repetido siempre la misma frase: el trabajo dignifica. Y aunque a veces nos cueste levantarnos por la mañana para llegar a trabajar o salgamos tarde para llegar a casa, lo cierto es que desde la prehistoria, el ser humano ha dedicado su vida de una forma u otra al trabajo. El origen del trabajo no se conoce concretamente, pero pareciera que desde siempre los seres humanos hemos buscado algo a lo que dedicarnos. Ya sea cazar o recolectar, tener cultivos, hacer escritos, explotar minerales o manejar máquinas, a lo largo de la historia se han visto trabajos de toda clase y cada vez se han inventado más. Sí, el trabajo dignifica, pero también se ha prestado para abusos, como la esclavitud o la explotación de los trabajadores. Con el correr de los años, muchas labores han sido eliminadas o reemplazadas por la automatización y la informática. Con todas las rápidas transformaciones de lo que podría llamarse la cuarta revolución industrial, en Chile en los próximos 20 años podrían desaparecer 3,2 millones de trabajos, lo que hoy equivale a cerca de la mitad de la fuerza laboral del país. ¿Cómo ha afrontado Chile y el mundo el rápido desarrollo de la tecnología y el reemplazo de puestos de trabajo humanos por máquinas? ¿Qué rol ha tenido el capitalismo en el avance o retroceso del trabajo alrededor del mundo? Hoy, en Mentiras Verdaderas, Dr. File recorrerá los años claves en la historia del trabajo en Chile y el mundo. Nos metemos de lleno en este tema que nos afecta a todos los que estamos en el mercado laboral, a los que van a entrar al mercado laboral, a los que quizás están saliendo, a los que quieren entrar y no lo logran. Dr. File, bienvenido. Igualmente, Eduardo. Ayer se conmemoró un nuevo día del trabajo y hoy día tenemos que saber que durante los próximos 20 años se vivirán las transformaciones laborales más profundas de los últimos 2 siglos. Solo en Chile se estima que 3,2 millones de trabajos, correspondiente a más o menos el 50% de la fuerza laboral, desaparecerán para siempre. Se entra en una etapa de automatización, de robotización, de avances tecnológicos para una industria inteligente. Momento adecuado entonces para que con todo el equipo de Mentiras Verdaderas, con Eduardo, recordemos algo de la historia del trabajo, forjada por el esfuerzo y también por la sangre de hombres y mujeres muy valientes, y conocer también el impacto que tendrá la llamada cuarta revolución industrial. ¿Están los trabajadores preparados para lo que viene? ¿Están las industrias y empresas capacitando adecuadamente a sus empleados en todas las tecnologías del futuro? ¿Quiénes serán los ganadores y los perdedores de la cuarta revolución industrial? ¿Le parece, Dr. File, que comencemos de inmediato sentando las bases? ¿Qué es el trabajo? El trabajo, en principio, es una medida del esfuerzo humano, tanto físico o mental, para la producción de bienes y servicios. Eso es en principio, porque a lo largo de la historia, el concepto laboral ha cambiado muchísimo, más aún si hoy día hay trabajo que lo están realizando robots inteligentes. Correcto. Por lo tanto, la historia, quizá esta definición del trabajo marca nuestra propia historia.
Usted mencionaba, doctor Fire, 4 etapas en la historia del trabajo. ¿Cuáles son esas 4 etapas de la historia del trabajo? La primera etapa es la etapa prehistórica. En aquel momento, antes del comienzo de la escritura, no había propiedad privada. También el ser humano no tenía una división social del trabajo. El trabajo se dividía así de forma natural, Eduardo. Claro. También, por ejemplo, la economía era una economía de supervivencia, basada en el intercambio, en el trueque, en la caza, en la recolección, pero en realidad era un mundo sin propiedad privada y bastante, como uno lo llaman, bastante natural. Esa fue la primera etapa y, por cierto, a nadie se le pagaba ni un peso por nada. Pero eso es antes de la historia. Esa historia cambió en un momento dado, Eduardo, cuando se inventa la propiedad privada. El primer hombre que llegó y dijo, mira, de allá hasta acá es mío, puso una cerca y dijo, de aquí para acá, esto es mío, fundó lo que se llama la segunda etapa en toda esta evolución laboral también, que es la etapa del esclavismo. Fundó también la desigualdad, en cuanto que algunos que quedaron dentro de la propiedad pasaron a ser los esclavos y los otros, evidentemente, los hombres libres, pero en una situación bastante distinta. Esa es la etapa del esclavismo que más o menos, bueno, dura durante mucho tiempo. Hasta hoy día hay esclavos en todo caso en varias partes del mundo, pero como términos puros, uno puede decir que desde el comienzo de la historia hasta el siglo IX hay una etapa de esclavitud, donde ahí comienza precisamente con la propiedad privada, comienza la desigualdad, pero también comienza la división social del trabajo. Se institucionalizan las religiones y, por cierto, comienza un conflicto social, pero no hay tanto conflicto social porque los esclavos no tenían derecho a nada, entonces no podían protestar mucho. No tenían ni siquiera derecho a comer los esclavos. Si se las alimentaba en aquel entonces, era simplemente para sostener el trabajo de los amos. Eso fue el esclavismo como gran tipo puro. Ahora, en el esclavismo también, por ejemplo, las pirámides de Egipto, también hubo obreros que se les pagó, pero también había una gran masa de esclavos que va a constituir esta segunda etapa de la historia laboral. Cosa que cambia con la tercera etapa, Eduardo, que es la etapa del feudalismo. Siglo IX, el feudalismo más o menos se extiende desde el siglo IX hasta el siglo XVI, XVII y XVIII aproximadamente. En ese momento se divide. Claro, en el esclavismo el centro de producción eran las ciudades, las polis. En la sociedad feudal todo se centraba en los talleres. El mundo en ese sentido, en términos puros y de principios, se dividía entre el señor feudal y los siervos. Y es aquí, los siervos, que van a ser fundamentales para esta etapa de subsistencia en gran medida, y sobre todo de una pobreza generalizada. El feudalismo, el esclavismo, claro, habían personas que siempre tenían, los reyes tenían mucho, pero estamos hablando de siglos y milenios de una pobreza generalizada. En el feudalismo, claro, los siervos no son esclavos, tienen derechos. Y en consecuencia el conflicto social aumenta porque, claro, están amarrados a la tierra, pero tienen derechos a tener familia, a poder ser alimentados, a tener un lugar donde vivir, a tener protección. En consecuencia, el conflicto social aumenta poco a poco. Todo este escenario, rápidamente dicho, evidentemente, para entrar en la cuarta y última etapa, que es el capitalismo. Porque llevamos el hombre prehistórico, la sociedad esclavista, la sociedad feudal y ahora ya entramos en el ámbito del capitalismo. Efectivamente, cuando hablamos del capitalismo,
Uno puede comenzar el capitalismo precisamente en el 1500 con todo lo que fue el mercantilismo, que fue el primer capitalismo, y después se va a estructurar correctamente en sus principios en el siglo XVIII con David Ricardo y Adam Smith. Aquí, en el capitalismo, la historia, digamos, la sociedad se divide en ese sentido entre el burgués y el proletario, entre el capitalista y el trabajador. Es en esta etapa, ojo, donde los conflictos sociales se van a acentuar mucho más, porque el trabajador avanza mucho, va a terminar avanzando mucho con sudor y lágrimas, pero va a terminar avanzando muchísimo socialmente. Se le paga, tiene derecho, es un hombre libre, y en consecuencia, como hombre libre, recibe remuneraciones a cambio de su trabajo, y es en este escenario donde uno puede redefinir el concepto de trabajo. Dijimos en un principio lo que era, pero llegado al capitalismo, bajo las estructuras que uno conoce, es decir, ver para creer, un materialismo, el trabajo, queridos amigos, en la sociedad que estamos, en gran medida define el ser de las personas. Es muy relevante. Yo te reconozco, por ejemplo, a ti, porque eres un periodista conductor. Por tu profesión yo te reconozco. Cuando veo un carabinero, lo veo con su uniforme. El trabajo define el ser de las personas en esta sociedad en la cual nosotros estamos. Con ese trabajo que tú tienes y que los amigos tienen, reciben un sueldo. El sueldo les permite comprar propiedad. Y teniendo la propiedad, se dividen en clases sociales. Por lo tanto, así se estructura más o menos. ¿Y cómo es tan importante el trabajo? Porque el trabajo va a determinar tu clase social en lo que estamos. Y al mismo tiempo saber una cosa. ¿Quién es el dueño de tu trabajo, Eduardo? Porque el dueño de tu trabajo es quien te paga, Eduardo. Y en consecuencia, el trabajo de todos los amigos y amigas en casa, el dueño es su jefe. Y bajo esta estructura capitalista, bueno, en este sentido, el jefe es el dueño del ser de las personas, porque determina el trabajo que tiene. La historia avanza, y ya que hemos conocido este primer planteamiento teórico sobre cómo funciona el trabajo, de un breve repaso histórico, quisiera que revisáramos, Dr. File, algunos de los trabajos más extraños de la historia. Hay trabajos extraños, Eduardo, ¿ya? Hemos hecho una selección a lo largo de estos 5.000 años de historia, pero uno tiene que recordar un trabajo que era el organizador de orgías. ¿Organizador de orgías? Así, aunque parezca extraño, aquí hay organizadores de eventos en Roma. Mira, en un momento dado, las orgías romanas pasaron a ser autorizadas por el mismo Senado. El parlamento de la época, digamos, autorizaba las orgías, y tenía que haber el organizador de las orgías. Para la orgía, en el concepto romano, es lo mismo que entendemos hoy día como una orgía, ¿no? No es exactamente igual. No era con el fin de estudiar la naturaleza, era darle por placer. Efectivamente. Entonces, así como, ojo, ese organizador pasó a ser prácticamente una institución. En cuanto que no solamente tenía que seleccionar a los participantes, que siempre eran financiados, muchas veces estas por los grandes magnates y ricos de aquella sociedad romana. Tiene que haber sido muy coimeado también. Los que querían estar ahí dentro, es muy relevante, porque también no solamente tenía que hacer la selección, sino que también tenía que seleccionar el vino. El menú, el vino era muy importante, porque estas son tradiciones del dios Baco. Entonces el vino tenía que ser muy importante, la música y también los sacrificios. Muchos de estos eventos sociales de la época se realizaban con sacrificios. ¿Mataban a algún animal? Y humanos también. ¿Y humanos también? Por supuesto que sí. Por eso en un momento dado el Senado allá romano lo detuvo, pero después lo comenzó a autorizar.
estas orgías. ¿Cuánto duraban esas orgías? Duraban bastante, mira, hay días, mira, la orgía más grande desde que hay recuerdos en Roma congregó a 500 personas. ¿500 personas? 500 personas, todos, y se prolongaban durante varios días. Por regla general nunca duraba un ratito, sino que se prolongaban, habían alimentos. Y la figura clave para que todo esto tuviese éxito era el organizador de las orgías, una especie de productor de eventos actuales, pero versión hace varios miles de años atrás. Así que no deja de llamar la atención eso, Eduardo, pero hay otras extrañas trabajos, como por ejemplo el recolector de sanguijuelas. ¿Recolector de sanguijuelas? Recuerda que las sanguijuelas, durante mucho tiempo, bueno, las sanguijuelas te chupan la sangre. Fines medicinales, ¿no? Efectivamente. Y la flebotomía se llama. Flebotomía. ¿Y qué es lo que hacen las sanguijuelas? Bueno, te chupan la sangre y en ese chupar la sangre, bueno, te van extrayendo los males, infecciones eventualmente, dolores para algunos. Pero tenía que haber el recolector de sanguijuelas. Paciente de ir a buscarlas, Sí, almacenarlas. y las sanguijuelas, tú sabes que son muy flexibles, longevas. Una sanguijuela puede llegar a vivir 27 años. Sí. Así es. Y estaba la persona encargada de ir a recogerlas donde se encontrasen estas sanguijuelas y después iba donde estaban los médicos, sobre todo, ojo, mira, toda esta utilización de sanguijuelas se ocupó hasta el siglo XX, incluso eventualmente se utilizan esa técnica. Siglo XIX también, muy importante. Entonces, claro, iba, las recolectaba y después se las vendía a los médicos para tratar las infecciones y los padecimientos de las personas. Vaya pega. ¿Hay algún antecedente de cómo era ese trabajo de recolectar la orgía? ¿Habían granjas de...? O sea, perdón, la orgía, las sanguijuelas. Me quedé pegado con el tema anterior. Las sanguijuelas, ¿dónde las recolectaban? ¿Cómo lo hacían? ¿Tenían granjas de sanguijuelas? ¿Cómo se almacenaban? Por regla general, mira, al menos no hay recuerdos de granjas de sanguijuelas, pero sí hay muchos ríos donde las sanguijuelas ahí entre medio del barro y toda esta, bueno, el lodo se podían recuperar. Trabajo bastante... Se ofrecían también como carnada, me imagino, los recolectores al caminar con las piernas descalzas para que las sanguijuelas se te adhirieran y luego rescatarlas. Efectivamente. Mira, el recolector de sanguijuelas, hay un caso que te cuenta que estaba, bueno, él mismo mordido por todas las sanguijuelas que había recuperado en su historia, pero no deja de recibir una buena remuneración en su momento dado. No puedo estimar el valor que tenía cada una de las sanguijuelas, pero la medicina las ocupó durante muchísimo tiempo, Eduardo. Dejo planteado algo, porque dentro de los oficios extraños, yo conozco de los ladrones de muertos. No sé si lo tendrá ahí en su selección, Dr. File, pero antes le voy a contar algo que es muy interesante que les va a gustar. Ladrón de muertos. Eso fue un oficio muy importante, Eduardo, sobre todo a principios del Renacimiento, y que se extiende incluso hasta el 1800 y, por cierto, siempre se repite por algún lugar hasta el día de hoy, los ladrones de muertos. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Con el Renacimiento italiano, estamos hablando siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, de ahí en adelante, el cuerpo humano dejó de ser algo sagrado, pasó a ser algo como es hoy día, algo bastante desechable. En consecuencia, bueno, los médicos de aquel tiempo, y como te digo, hasta el siglo XIX y XX también, sobre todo siglo XIX, muy importantes los ladrones de muertos porque querían conocer el cuerpo humano. Y la única forma de conocer el cuerpo humano, mira, se les suministraba muy pocos muertos de vez en cuando. Pero el ladrón de muertos era un oficio donde una persona
a los recién enterrados. Partía esa misma noche, los desenterraba, los cargaba, los metía en una carreta, todo esto fuera de la ley, y se los llevaba a las facultades de medicina de las universidades florecientes de aquel tiempo, como la Facultad de Medicina de la Universidad de Montpellier, donde le llegaban ahí a la misma puerta los muertos gracias al recolector de muertos. Puede sonar como un pillaje, como los profanadores o los ladrones de tumba, pero el ladrón de muertos tenía que tener un nivel de especialización. Primero tenía que saber la data de muerte, porque no es lo mismo, ustedes entenderán, robarse un muerto que lleva una semana que uno más reciente. Saber cómo transportar el muerto para que el cuerpo permanezca en condiciones para ser investigado, tener el sigilo. O sea, de verdad era un trabajo que requería cierto nivel de especialización. Se le llamaba también el resucitador. Y ojo, muchas veces no era un ladrón de sus joyas. Hay casos de ladrones de muertos que dejaban, por ejemplo, todas las joyas de las personas, pero se llevaba el cuerpo. Entonces quedaban ahí las cosas. Cierta ética. Tenían cierta ética porque lo que ellos recibían era por precisamente llevarle a las facultades de medicina los muertos, para que los médicos conocieran la anatomía sobre todo. Y es en ese momento, Renacimiento y los próximos siglos, gracias al ladrón de muertos o resucitador, que la medicina comienza a desarrollarse y comienza a avanzar muchísimo. Se descubren las patologías, se descubren todas las cosas, los órganos internos. También hay otro oficio que se llama el frenólogo. El frenólogo lo inventó en el 1800 un alemán de apellido Gall. Y es una persona que solamente tocándote la cabeza y viendo la formación de la cabeza podía determinar tu inteligencia, tu personalidad, tu carácter. Y si bien es cierto, hoy día se le trata como una pseudociencia, durante ese tiempo fueron los primeros intentos, 1800, por conocer a través del cerebro el comportamiento mental y cómo ese comportamiento mental determina a las personas también. Y por último, mira, hay muchos, pero siempre es bueno recordar, Eduardo, a un oficio que es la telefonista. Aunque parezca extraño, pero cuando empezaron los teléfonos acá, uno llamaba y había una telefonista adentro, de la central, que hacía el cambio de cable. Hacía la conexión. Efectivamente. ¿Y por qué es importante esto? Porque hoy día, sobre todo los jóvenes, ni se imaginan que algún día, cuando uno se tenía que comunicar con las telefonistas de aquella época. Seguimos avanzando en esta noche, donde estamos hablando de los grandes desafíos de la historia del trabajo y los desafíos que se presentan en el mercado laboral de cara a la revolución que estamos viviendo. La inteligencia artificial, la robotización de los procesos y todo lo que esto va a acarrear. De qué manera también nosotros nos estamos preparando. Pero quisiera ir un poquito más atrás para hablar de la situación de Chicago, los mártires de Chicago. Porque desde el surgimiento del capitalismo, como habíamos visto previamente, se han dado importantes luchas por los derechos de los trabajadores. ¿Cuál es el origen mismo de lo que ayer celebramos? ¿Cuál es el origen, Dr. File, del Día del Trabajador? El origen del Día del Trabajador nos remonta a fines del siglo XIX en Estados Unidos y particularmente un episodio que se conoce como los mártires de Chicago. Eduardo, ahí radica el origen del Día del Trabajador y en un contexto de la época donde ya en ese tiempo Estados Unidos era la economía industrial más poderosa del mundo. Hablado de 1877, claro, por poner una fecha clave, porque junto con el desarrollo, sobre todo en la primera etapa del capitalismo que lo conocemos, es decir, del 1700... Lo que hablábamos previamente. Claro, del 1750 al 1850 y fines del siglo XIX, claro, comienza a haber muchísima riqueza en manos de los burgueses, de los capitalistas, pero la clase obrera y trabajadora padece lo que se llama la cuestión social.
La cuestión social es prácticamente los trabajadores de estas industrias nuevas vivían en una especie de semi-esclavitud. Se les pagaba muy poco, estaban controlados por dos leyes del capitalismo que son muy importantes. La ley de bronce del capitalismo, que es pagarle al trabajador lo mínimo para su subsistencia, y también la ley de hierro del capitalismo, que es la necesidad, siempre este sistema, de tener por lo menos un promedio de 10% de cesantía, porque teniendo cesantía siempre vas a tener una mano de obra barata. Necesitada. Y necesitada. Bueno, dentro de ese contexto que marca el siglo XIX, la cuestión social en Europa, también en Estados Unidos, la primera economía industrial, ya en aquel tiempo, se van a detonar particularmente en 1877 las primeras movilizaciones, sobre todo comandadas por comunistas y por anarquistas. Recordemos que debido a la cuestión social va a surgir el manifiesto comunista de Karl Marx en 1848, que va de alguna forma a exaltar al trabajador para, bueno, pedir recompensas, pedir justicia social, entre otras tantas cosas. Ahora bien, en ese 1877 lograron, por cierto, fundar la Federación de Organizaciones de Sindicatos y Trade de los Estados Unidos. Por lo tanto, hubo un avance en esas movilizaciones de 1877, pero debieron pasar 9 años para que el 1 de mayo de 1886 comenzara todo lo que va a ser, lo que se va a conocer como los mártires de Chicago, Eduardo. Ese 1 de mayo de 1866 se votó una huelga generalizada en gran parte de los Estados Unidos para pedir una jornada de 8 horas. Eso era lo primero que pedían. Mira, se dice que paralizaron 12.000 fábricas. 12.000. En Estados Unidos. En diferentes ciudades de los Estados Unidos, particularmente, evidentemente, en Chicago, una ciudad industrial muy poderosa, los trabajadores marcharon por todos los Estados Unidos para pedir un poco de justicia social, cosa que les va a salir bastante caro en un momento dado, porque en Chicago la fábrica McCormick fue el epicentro del conflicto grave que había, porque ella, en vez de respetar a los trabajadores en huelga, simplemente el 1 de mayo los despidió a 1.200 claro, trabajadores. Y ¿qué es lo que hizo? Contrató a otros tantos, porque siempre la cesantía, recuerda, se tiene que mantener en el sistema capitalista. Y bueno, eso significó que el 2 de mayo... No me diga todavía, porque lo del 2 de mayo, los eventos que ocurrieron al día siguiente, la historia de los mártires de Chicago, en el marco, en el contexto de los desafíos de la fuerza laboral en el mundo, los vemos al regreso de la pausa acá en Mentiras Verdaderas.
Ya estamos de regreso esta noche en Mentiras Verdaderas junto a Dr. File. Estamos hablando de los desafíos del mundo laboral. Y Dr. File, usted mencionaba la cuarta revolución industrial. ¿Podría explicarnos de inmediato de qué hablamos cuando hablamos de la cuarta revolución industrial? La cuarta revolución industrial es lo que se está viviendo en gran medida hoy día y es la formación y la construcción de industrias inteligentes, Eduardo. Esto tiene que ver con todos los avances tecnológicos que hoy día se están viviendo y que se están incorporando a las empresas. No solamente los avances en esta área, sino que también los digitales, la robotización, pero ojo, con robot, con inteligencia artificial, Eduardo. También todo lo que se llaman las blockchains o cadenas de datos. Se están incorporando a las nuevas empresas y nuevas industrias, la nanotecnología, que es la tecnología de lo pequeño, que te está revolucionando todo lo que son los materiales con los cuales se está trabajando. También la computación cuántica, introducido en todas las industrias, biotecnología, el Internet de las cosas, todo esto que viene con la 5G, parte de todo esto que es la cuarta revolución industrial. Dentro de este contexto, ¿es efectivo que cerca de la mitad de los trabajos que actualmente conocemos van a desaparecer en los próximos 20 años? Las estimaciones de los que estamos hablando dicen que sí. Nuestro país perdería 3,2 millones de trabajos de aquí a los próximos 20 años debido a esta cuarta revolución industrial. Ojo, revolución industrial cuyo concepto lo acuñó el fundador del Fondo Monetario Internacional en el año 2016, que se llama Klaus Schwab. Él fue el que acuñó este concepto. Bueno, y dentro de todo tremendos cambios, se habla de los cambios más importantes en los últimos 200 años, cambios laborales. Muchos empleos van a ir desapareciendo. Piensa tú, Eduardo, y uno puede hacer al menos recordar algunas cosas. Hoy día, por ejemplo, hay mucho call center. Bueno, lo que se espera debido a esta revolución industrial, que muchas operadoras de call center van a ser reemplazadas por voces automatizadas, mecánicas y también inteligentes para responder a las preguntas. E imperceptibles, porque actualmente uno escucha un sintetizador y reconoce que es una máquina, pero se han hecho ejercicios donde la gente es incapaz de reconocer si están interactuando con una máquina o con una persona. Bueno, sin ir más lejos, en una proporción parecida, cuando uno ingresa a una página web y hay un chat a un costado y te pregunta cosas y uno puede interactuar, esos son robots, no son personas que están contestando esos chats de ayuda. Por eso el concepto de trabajo hoy día está cambiando muchísimo, porque claro, en un principio era el esfuerzo que hace un ser humano, pero ahora lo están haciendo robots. Hay que pensar, por ejemplo, los cajeros de bancos. También se proyectan que muchísimos van a desaparecer. Los cajeros de peajes, los cajeros de estacionamientos, por ejemplo, desaparecieron. Hoy son máquinas las que sustituyen ese trabajo. Piensa tú hoy día mismo, cuando uno va al supermercado, antes había una persona que le pesaba el pan, le pesaba las frutas. Hoy día todo automatizado. Ya hay cajas sin cajeros. Efectivamente. También todos los counters en los aeropuertos. Antes uno tenía que hacer el check-in ahí, etcétera, entregar, van a desaparecer. Las estaciones de servicio. Efectivamente. Los limpiavidrios, ese trabajo tan tremendo que es colgarse por los edificios, los rascacielos, los limpiavidrios también van a desaparecer según las estimaciones. Incluso las líneas nuevas del metro, la 6, la 7, la 8, se estima que, ojo, no van a haber conductores del metro. El metro en Chile es posible que tampoco tenga cajeros humanos. Ya no hay conductores, por lo pronto. Por eso mismo, sin conductores, sin cajeros humanos, sin personal en las boleterías, en lo que viene en nuestra querida industria
para bien o para mal, se habla que ahora van a haber camarógrafos mecánicos. Bueno, ya hay canales donde tienen cámaras robots dirigidas a distancia, donde no está el operario acá en el piso. Entonces uno, ojo, se tiene que ir adaptando a los cambios que vienen, porque en gran medida, Eduardo, todo el esfuerzo que ha hecho el humano ha ido, digamos, en el ámbito laboral, ha ido redefiniendo la misma sociedad. Permítame decirle algo, doctor File, no solo eso, no solo los trabajos que van a quedar fuera y qué va a pasar con esa gente. ¿De qué manera estamos nosotros como sociedad educando a nuestros hijos para un mundo que es cambiante, que es distinto? Para los niños que... Yo pienso en mi hija, que empieza a estudiar ahora, va a salir en un mundo de las carreras que hoy uno dice, ay, que sea ingeniera, que sea esto, que esto. No van a existir muchas de ellas, van a existir nuevas carreras, nuevos desafíos. ¿De qué manera la educación va también acorde a este nuevo cambio, a este nuevo paradigma y los va acompañando en este proceso que es incierto? Bueno, esos son uno de los grandes desafíos. ¿Hasta qué punto hoy día no solamente... Mira, las empresas y las industrias capacitan a sus empleados en lo informático, en lo digital, sino que también las universidades? Oye, déjame decirte una cosa, pero también, por ejemplo, ya en los Estados Unidos hay esto parece de ciencia ficción, pero son los cambios laborales que estamos viviendo. Ya hay abogados robot que van a poder hacer muchas, digamos, gestiones judiciales. Un abogado robot se va a saber las leyes, va a poder tener un discurso para la defensa de los humanos. Ojo con eso. También, querido Eduardo, los profesores, Eduardo. Es posible, mira, ya incluso acá en Chile, una empresa hace varios años confeccionó un robot profesor que te va a poder decir cualquier cosa, te va a contar la historia, no sé, de la Revolución Francesa mejor que uno humano, porque la memoria que van a tener va a ser gigantesca. Entonces, ¿qué va a pasar con los profesores? ¿Te puedo dar otro Sí, ejemplo? pues. Poco tiempo atrás, conversando con una persona muy metida en el mundo de las empresas de innovación y tecnología, me contaba que hubo una experiencia donde grabaron a una persona conocida una cantidad X de palabras y luego sometieron esas palabras a un software y mediante algoritmos establecieron una conversación con varias personas. 99% de las personas que recibieron el llamado pensaron que los estaba llamando la persona y no una máquina que había captado la voz. Entonces yo le planteaba, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con nosotros, con las personas que hablamos? Va a ser más fácil que uno grabe una determinada cantidad de palabras y a lo mejor una radio va a tener programas hechos por ti, por mí, por quien sea, tomando eso. Entonces decía que a lo mejor en el futuro tú vas a pagar por los derechos de uso de tu voz. Y te van a decir, Dr. File, ok, perfecto, le ofrecemos tanta plata por su voz, firme acá, tú vas a grabar y ellos harán uso por un tiempo limitado, como sea el contrato, de tu voz y de tu personalidad. Y tú vas a estar en tu casa a lo mejor leyendo o haciendo otras cosas, porque esa también es una mirada que existe, que al acabarse ciertos trabajos o ciertas labores repetitivas, producto de la automatización, el ser humano podría tener más tiempo para otras... para otros intereses, y hay algunos que abogan por un segundo renacimiento dedicado a la investigación, al arte, a la poesía, etcétera. Bueno, son grandes desafíos los que vienen. Estamos viendo, al menos en este inicio, digamos, en este momento, los cambios laborales. Tú hablabas de algo, mira, que tiene que ver precisamente también con una industria del futuro y que tiene que ver con, mira, el trabajo, mira, la prostitución, Eduardo, aunque parezca extraño, pero todas estas industrias que te producen los robots, que son los parejas, que allá en el Oriente hay personas que se están casando con los robots, Sí, pues. están ya proyectando, aunque parezca de fantasía, Eduardo, genocidios, pero ¿Con robots? con robots. Robot mujeres, hombres, espectacularmente. Mira, esculpidos con la tecnología 3D, que es parte de la revolución, es decir, te van a sacar, digamos, calcado, por ejemplo, el cuerpo de un modelo, de una modelo. Va a cumplir con todos los servicios sexuales que cumplen.
en estos... Entonces, van a perder trabajo también ese oficio, pues. Entonces, son inmensos cambios lo que estamos, bueno, lo que se están viviendo hoy día y que lo estamos viendo, bueno, poco a poco. Vamos, muchas bombas de benzina hoy día uno va y se tiene que echar solito la bomba de benzina. Mira, ahí estamos viendo en imágenes algunos de estos modelos que veíamos. Si uno los ve, uno diría, todavía están en una etapa donde son muy artificiales, pero poco a poco no nos vamos a dar cuenta, yo creo, cuando ya sean tan reales que probablemente sean difíciles de establecer. En Tokio hay un hotel cuyos recepcionistas ya son robots y ellos son los que se encargan de recibir a los turistas. Los avances en nanotecnología que mencionaba probablemente va a permitir tener tipos sintéticos de piel que permitan generar la sensación de realidad. Es un poco lo que propone la Blade Runner 2049 o 2029, no recuerdo, la segunda parte de esta serie, cuando el policía en cuestión tiene un asistente virtual, que ya existen los asistentes virtuales, pero esta vez a través de un holograma, con el cual incluso a través de un upgrade en el hardware permite tener algún tipo de interacción más bien física. Mira, incluso, Eduardo, hay empleos que tú dices, ¿cómo van a desaparecer? Por ejemplo, la asesora del hogar. Se estima que también para el futuro van a haber robots que van a reemplazar a las mismas asesoras del hogar. Bueno, ya hay robots por lo pronto que aspiran la casa libremente, Eufy, por ejemplo, y una vez que se termina su labor o se termina la batería, Eufy vuelve a su estación y tú lo puedes programar para que en determinados horarios Eufy salga de su base, haga la limpieza y luego regrese. Esta revolución, mira, le va a afectar, si esto es así, a muchísimos. ¿Sabe a qué otra profesión también va a afectar? A los mismos actores, a los actores de cine, de televisión, porque, por ejemplo, ya hay sistemas que te van a copiar completamente un actor, te lo van a hacer actuar. Por ejemplo, en la película de la última de la Guerra de las Galaxias, aparece la princesa Leia, que había fallecido, en unas escenas actuando ella. Claro, uno se fija un poco, pero incluso ese tipo de profesiones van a ser modificadas por esta revolución industrial. ¿Puedo agregar algo más? En Netflix hay una serie que se llama Sex, Love and Robots, que es una serie de animación para adultos y es una curatoría de varios cortos de animación sobre temas de ciencia ficción. Y hay algunos capítulos de ellos donde la animación es hiperrealista y de verdad uno ve y uno dice, ¿en serio estoy viendo una animación o estoy viendo personas? Uno se lo plantea, se lo pregunta. Hay un capítulo en particular donde incluso se muestra una escena de sexo entre estos personajes que son animados y uno dice, ¿de verdad esto es una animación? Como que te entra la duda y tú dices, ¿hasta dónde queda el plano de lo real y de lo ficticio? Evidentemente eso va a restar campo laboral a lo mejor para los actores, pero ya no van a necesitar actores que quieran, no sé, romper ciertos tabúes con su cuerpo y ahí va a utilizar animaciones computarizadas. Bueno, esto propone también desafíos porque el resto de nosotros los mortales quizá tengamos que trabajar hasta los 80 y 90 años porque estas máquinas que estamos viendo incluso van a reemplazar, en este caso que estamos viendo específicamente, a los soldados de los ejércitos. Estos son los llamados Terminator. Por lo tanto, en el futuro, y ya tanto Estados Unidos tiene su Terminator, Rusia también tiene su modelo que se llama Fedor. Bueno, los soldados van a ser reemplazados, Eduardo. Lo que supone algo positivo, el término de las bajas humanas en un conflicto bélico. Bueno, por lo pronto, los drones que se utilizan en la guerra, que son vehículos tripulados, ya la guerra cambió. Ese escenario de las trincheras, lo voy a decir así entre comillas, romántico, donde estaba el combate cuerpo a cuerpo. La lucha tipo Game of Thrones ya no se da. Hoy en día es una lucha donde pocas veces hay un encuentro cuerpo a cuerpo y generalmente se da a través de las distancias. Y los drones de combate, vehículos tripulados a larga distancia, atacan sin tener la necesidad de registrar una pérdida humana. Es más, un hecho así muy cotidiano es lo que usted y yo muchos usamos a través de nuestros dispositivos electrónicos, a través de las aplicaciones. Yo hoy día le creo más a Waze
cómo llegar a determinado lugar que al conocimiento que tengo yo de mi propia ciudad. Porque Waze me va indicando las calles que tienen menos accidentes, donde haya menos presencia policial, donde haya menos congestión. Es información colaborativa que está ahí. Y así como Waze, la inteligencia artificial aplicada a las cámaras, capaz de reconocer lo que está viendo, o capaz de... A mí una cosa me fascina, por ejemplo, en esta cámara, si yo veo un letrero en un texto en chino, yo abro dentro de la cámara una pestañita, lo veo, y en la misma gráfica veo lo que significa. La palabra china la traduce con gráfica en tiempo real. Por eso, Bueno, los traductores, la profesión de traductor... ¿Será necesario manejar otros idiomas en el futuro? Quizás no, porque a lo mejor tú solo vas a decir, quiero ir a tal lugar, y de inmediato la otra persona ya... Bueno, eso ya existe, pero a lo mejor se va a hacer mucho más masivo en el futuro. Y ojo, así como, mira, las estimaciones que en Chile en los próximos 20 años... Esos 3 millones de empleos actuales van a desaparecer para siempre, Eduardo. No se van a volver a recontratar. Según esta estimación, eso equivale más o menos al 50% de la fuerza laboral que tiene el país hoy en Chile. Y Chile es un reflejo sobre todo de lo que le va a pasar y va a repercutir también, y que está repercutiendo esta cuarta revolución en todo nuestro continente de América del Sur. Harari, el hombre detrás de Sapiens y de Homo Deus y de 21 cuestiones para el siglo XXI, planteaba que este cambio que estamos viviendo ahora va a ser incluso aún más terrible, porque antiguamente el conductor de un carruaje a caballos fácilmente podría convertirse en un conductor de un vehículo. La transición era más o menos similar. Hoy el conductor del vehículo ya no va a ser necesario porque los vehículos serán autónomos. Entonces tiene que empezar a buscar otro ámbito de acción. Y esa distancia con el nuevo ámbito de acción es insalvable. Finalmente va a quedar relegado a menos que nos vayamos capacitando para esta oleada de nuevos empleos, de nuevos trabajos y de nuevos desafíos laborales. Y dijiste algo que toca indirectamente también a todo el gremio de taxistas que hay en Chile, y también todas las miles de personas que trabajan en Uber, porque se proyecta, como tú lo dijiste, que estos taxistas y también los conductores de Uber van a desaparecer, porque los autos del futuro van a ser completamente automáticos. Te van a llevar a donde tú lo desees sin ningún conductor, porque la automatización y la inteligencia artificial es así. Ojo, y también diseñados estos automóviles del futuro, bueno, son del presente, los prototipos ya funcionan así, y me ha tocado verlos, afortunadamente, que son autos que primero te respetan todas las señalizaciones. Bueno, surgen también las preguntas, bueno, si atropella a una persona, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? Evidentemente el responsable es el dueño del auto, pero ojo, entonces todo este conflicto que se da social... Perdona, ahí el dueño del auto autónomo, ya, Dr. File es dueño de un auto autónomo, y ese auto autónomo, por esquivar a una persona, a lo mejor termina arrollando a otra o termina causándole lesiones al que va dentro del automóvil. ¿Quién es el responsable? Si nadie va manejando. Alguien podría decir, bueno, el dueño del auto autónomo, Cristian es el dueño del auto autónomo, pero tú podrías alegar, sí, pero yo no programé este auto para que hiciera eso. Entonces la responsabilidad no es mía. Ahí se genera también un ámbito interesante de cuestionamiento, que también tiene que ver con la dignidad de las máquinas, un dicho que parece extraño, pero cuando las máquinas empiezan a tener una participación más activa en lo cotidiano, vamos a tener que entender también ciertos decoros y comportamientos frente a las máquinas. Dijiste algo muy relevante también, Eduardo, porque dentro de esta revolución industrial, nosotros estamos en el año 2019. Mira, se proyecta que de aquí al año 2050, después de que pase estos primeros 20 años poderosísimos de los cambios, en el año 2050 ya se va a legislar para que los robots tengan derechos humanos. Por lo tanto, la dignificación de estas máquinas va a estar prácticamente en una igualdad con los humanos. Esas son las proyecciones de la cuarta revolución industrial, Eduardo. Un eco de lo que, como muy bien sabe Dr. File, se habló en los años 20 con las 3 leyes de la robótica, cuando se plantean
entre paréntesis, robot significa esclavo. O sea, ya para que entendamos desde dónde lo empezamos a mirar. Los tres leyes que de alguna manera regirían el comportamiento de los robots para con los humanos, en el sentido que el robot no hará daño a un ser humano por acción o inacción, que el robot debe cumplir con las órdenes dadas siempre y cuando esto no implique pasar a llevar el primer punto, es decir, yo le puedo ordenar a mi robot que te golpee a ti, pero eso entra en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley, que un robot debe proteger su propia existencia en la medida que eso no implique un daño a un ser humano. Esa norma de coexistencia es el primer estornudo de algo que finalmente se termina convirtiendo en esta gripe, que es finalmente entender cuáles son los derechos humanos de robots en una sociedad cambiante. Van a ser, digamos, sujetos de primera o segunda categoría, Eduardo. También muy relevante todos esos problemas que se plantean, pero que, bueno, van a ser parte de la sociedad en la cual nosotros estamos hoy día. Piensa tú también, así como los taxistas van a tener que adaptarse, reformularse, ver en qué van a trabajar, los Uber también. Yo pienso muchísimo en el gremio también de los profesores. Si hoy día, Eduardo, prácticamente todo lo que uno puede aprender, lo aprende de la internet, digamos, la enciclopedia. Uno tiene un conocimiento enciclopédico fundamental, Eduardo. Pero hoy día la enciclopedia, ¿dónde está? Está en la internet, incluso enteritas la llevaron para la internet, entonces uno llega a la enciclopedia. Yo tengo mi enciclopedia, evidentemente, en libros, y estoy ahí siempre porque el saber es enciclopédico, pero ¿qué va a suceder? Pero, perdón, esa enciclopedia análoga que tiene Dr. File en su casa y que tiene esta cosa romántica de mirar... Romántica, sí, pues. Adolece de un grave desperfecto, descontrol, que no es actualizable. La enciclopedia digital es actualizable en cualquier minuto, ya ni siquiera a través de sistemas wiki como Wikipedia, que está abierta a errores, sino que un hecho se va actualizando, lo que los libros no lo permiten. Los libros quedan estáticos y fijos y lo único que pueden hacer es una fe de ratas en algunos casos. Pero la enciclopedia virtual, digital, el mundo de lo digital, permite esa actualización constante. ¿Qué va a pasar cuando esa actualización constante ya no sea necesaria ir a buscarla al dispositivo? Ya no tenga que entrar yo aquí a buscar qué significa tal concepto, sino que entre directo a través de una actualización en un chip, por ejemplo, en nuestro cerebro. Ahí vamos a tener un gran desafío, porque ¿qué va a valer? ¿Aquel que puede comprarse ese chip con la información o aquel que lo aprendió? Efectivamente. ¿Quién va a tener mayor preponderancia a la hora, por ejemplo, de ser contratado para algún oficio? Efectivamente. Eduardo, tú hablaste también. La tecnología que viene dentro de esta revolución son anteojos iguales a los tuyos, pero que te van a leer tus pensamientos, Eduardo, y ya están ahí en el mercado. Por lo tanto, si te leen los pensamientos, significa que lo que tú preguntes ya vas a tener una respuesta automática que se te va a presentar en el mismo anteojo. Entonces, se van a acabar las preguntas si ya todo está ahí conectado. Tremendos desafíos, pero la conexión... Y el ámbito también de la intimidad. Porque si tengo un lente capaz de leer todos mis pensamientos, ¿hasta dónde yo quiero que esos pensamientos se reflejen en lo externo? En consecuencia, se va a acabar la mentira. Si todos tus pensamientos van a pasar a la Matrix, a la internet, a una base de datos, la gente va a dejar de mentir porque todo se va a leer. ¿Qué va a pasar con la política? Lo digo bien en serio, ¿no? ¿Qué va a pasar con la política que necesita de grados de hipocresía para poder funcionar? Porque finalmente, sí, lo digo en buena onda, porque necesita ese espacio de hipocresía donde dos antagonistas se saludan de todo, a pesar de que se odian, porque tienen que poner sobre la mesa cartas en pos de un bien común. ¿No será que a lo mejor un algoritmo será capaz de crear mejores leyes en pos de la ciudadanía que las personas que estaban ahí pensando y que muchas veces ni siquiera saben lo que están pensando? Es posible que muchísimos parlamentarios sean reemplazados después por representantes robots. Mira, los robots van a ser, en este sentido, la automatización. Hoy día, ya en Alemania, hay las fábricas casi en un 95% completamente robotizadas y automatizadas, Eduardo. Ya en Alemania. Ahora bien, cuando tú hablas de eso, mira, esto habla de la neurociencia, en el sentido de que uno está ya completamente conectado el cerebro al computador.
Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque parte también de los cambios de la cuarta revolución industrial, de esta industria inteligente, digital, va a significar, mira, una conexión, pero como nunca se ha visto, todo lo que es la interoperabilidad. Va a haber habilidades para que las máquinas, para que los artefactos, para que los robots se comuniquen con las personas, les expliquen los pasos y cada vez con mayor facilidad. Estos son parte de los principios de la cuarta revolución, la interoperabilidad. Es decir, vamos a estar conectados en un nivel, estamos viendo los cambios. Hay muchos desafíos también que implica toda esta revolución. De medio que uno se pone a conversar de esto, que es apasionante, evidentemente van surgiendo cientos de dudas. ¿Hasta dónde llegan los ámbitos de la privacidad, como lo planteaba? ¿Cuánto saben de nosotros estas máquinas, voluntaria o involuntariamente? ¿Cómo sé yo si esta máquina a lo mejor no está escuchando lo que yo estoy hablando para establecer vía algoritmos mis intereses, mis gustos, mis anhelos, mis sueños, y en base a eso ofrecerme quizás publicidad? ¿Cuánta información nos entregará a través de los autos autónomos? ¿Cuánta información nos se terminará entregando a los metadatos, a los blockchains, a los big data, con una casa domótica, por ejemplo, donde todo se maneje a través de la distancia? ¿Cómo nos va a cambiar finalmente a nosotros, los seres humanos, en nuestra relación con los demás, ese exceso de tiempo producto de la automatización de algunas labores o el estrés de estar fuera de? Y por último, ¿de qué manera nosotros también podemos establecer una relación con las máquinas de modo tal que las máquinas, considerando que van a ser potencialmente más inteligentes que nosotros y más fuertes que nosotros, no nos terminen dominando, como se ve, no sé, en 2001 Odisea en el espacio, cuando Hall toma conciencia de los hechos y decide sacar al ser humano de la ecuación, como ocurrió recientemente en una experiencia de Facebook, que puso a trabajar dos inteligencias artificiales, a negociar entre ellas, y finalmente las dos inteligencias artificiales lo que decidieron fue salir del idioma en el cual estaban trabajando, que era el inglés, y crear su propio idioma. Y tuvieron que desconectar la máquina porque se estaba saliendo mal. No podían los observadores del ejercicio establecer algún tipo de elección, de control, porque las máquinas decidieron, ¿sabes qué? El inglés me quedó... No, y empezaron a hablar en un nuevo idioma y el observador quedó fuera. Eso es una realidad, eso ocurrió el año pasado, acá, en este planeta que estamos viviendo, para nuestra generación, que somos un puente entre un mundo análogo y un mundo absolutamente fascinante, pero nuevo y desconocido, evidentemente. Y también lo que va a cambiar entre todas estas, revolución, vuelvo a insistir, los cambios más grandes y profundos a nivel laboral son los que vamos a vivir en los próximos 20 años. Y parte de ello son las casas inteligentes del futuro, Eduardo. Afortunadamente, yo en el año 2002 estuve en Silicon Valley también haciendo un proyecto de investigación para la Corfo y para la CONICIT, dentro del Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Y me tocó visitar, por cierto, en Seattle, la Casa del Futuro, que es una casa que está 4 años en la frontera de los avances tecnológicos. Mira, primero, para que uno se imagine los cambios que vienen, pero la casa va a tener vida de alguna forma. La casa te va a hablar como nos habló a los que visitamos aquella ocasión. No vas a necesitar llaves, sino que te va a leer la retina. Y después tú vas a entrar a la casa, como ya lo hacen, y le vas a poder preguntar a la misma casa dónde está tu señora, tus hijos, qué se puede cocinar, y la casa te va a cocinar, aunque parezca extraño, porque ya están los refrigeradores. Todos los refrigeradores se les pone, por ejemplo, los alimentos, y son la misma casa la que te va a mostrar qué menú puede cocinar, y te la va a cocinar la propia casa, Eduardo. Eso yo lo vi con mis ojos también, y ojo, en el año 2002, es decir, hace mucho tiempo. Fíjate tú también, las casas del futuro, mira, producto de todos estos avances, le vas a poder decir: enciéndeme la luz,
ponme una luz más tenue, quiero escuchar la música, no sé, de paz. De hecho, ya está disponible eso a nivel comercial acá en nuestro país, eso es... Entonces, concreto, no es ciencia ficción, no es una película, no es Volver al Futuro, es un hecho real, concreto. Entonces, ¿quiénes van a...? Bueno, por eso te digo, se apunta hacia eso. Otra cosa muy relevante también de lo que significa la cuarta revolución industrial tiene que ver con la transparencia de datos, Eduardo. Si esto es así, eso es así como está la interoperabilidad. Otro principio de esta revolución es la transparencia de la información y la transparencia de datos, porque si esto es así, muchas empresas inteligentes, Eduardo, van a tener, como lo tienen hoy día, unos supercomputadores que son gigantescos, Eduardo. Son verdaderos, bueno, así como el mismo estudio, pero quizá y más grande también hay, con el cerebro de la empresa. Y ese cerebro de la empresa, pensemos, no sé, en una empresa computacional como Intel, como la Microsoft, como la Sun, como la Oracle o como cualquiera de las súper grandes empresas, te van a construir simultáneamente a la realidad una realidad paralela. Por lo tanto, esa realidad paralela va a estar la empresa en un mundo paralelo. Y en consecuencia, en ese mundo paralelo se van a poder hacer los ejercicios de proyección de los trabajos, bueno, la misma operabilidad de las tecnologías, pero lo van a hacer como en un mundo virtual. En un mundo de avatares. Claro, que va a ser como una copia del mundo real. Y sobre ese mundo se van a poder hacer, bueno, todos los ejercicios de simulación, entre otras cosas. Por lo tanto, se habla de una inmensa transparencia de datos, donde también eso va a repercutir en que tú le vas a poder pedir a una máquina, le vas a hacer una pregunta y la máquina te va a tener que responder hasta tu última pregunta. Es increíble, porque la máquina va a estar diseñada para traerte una satisfacción en tus cuestionamientos. Por eso digo, va a haber, así como tú me matabas la poesía recién con mi super enciclopedia, pero en realidad después va a aparecer un señor que incluso lo han proyectado en manera de ficción en algunas películas, que va a ser la enciclopedia viviente, un robot que, imagínate, no solamente va a tener el saber enciclopédico, sino que el saber de todos los libros de la biblioteca universal que se pueda tener. Mencionabas, Dr. File. Le vas a poder preguntar cualquier cosa y en la medida, o sea, la respuesta del robot la va a determinar tu pregunta. Por lo tanto, el robot va a ser transparente contigo, si esto es así. Claro. Mencionaba, Dr. File, lo de la computación cuántica, los qubits. En la medida que esa tecnología pueda desarrollarse y estabilizarse, que es el gran problema de hoy en día, la capacidad de potencial de cálculo se incrementa y por lo tanto las posibilidades de la computación aumentan. Ahí, a propósito de eso de los robots, la película Interestelar plantea otro desafío para la robótica, que también ha sido bien estudiado y cuestionado, que es, en la medida que los robots, mediante inteligencia artificial, quiere decir esto, que ya no necesita, todas las reacciones que tengan no son necesariamente suministradas por un operador, sino que van aprendiendo del encuentro con los humanos y van tomando decisiones personales. Si dotarlos o no de niveles de hipocresía, de niveles de sarcasmo, de niveles de humor. En esa película, TARS, que es uno de los dos robots que aparecen, tú le podías configurar los niveles de honestidad, por ejemplo, los niveles de humor o de hipocresía. Poder empezar a jugar a través de la robótica con ese tipo de pulsiones o pasiones. Y de qué manera también eso podría afectar, insisto, la relación que tenemos los seres humanos. Hoy en día vivimos todos muy vinculados a nuestros aparatos a través de redes sociales. Hay gente que se dedica profesionalmente a administrar su Instagram y a través de contratos o de likes y que se transforman luego en canjes, tienen un ingreso. Y eso es a través de likes. ¿Qué va a pasar el día en que a lo mejor un contrato laboral se base en tu nivel de respuesta en tus redes sociales? En lo que dijiste o no lo dijiste, eso ya lo revisan. Pero a lo mejor ver cuántos seguidores tienes,
te da mayor puntaje para obtener un trabajo, cuántos likes, de qué manera nos va a cambiar nosotros también al convivir pidiendo eso en el día a día, porque me convendrá en ámbitos laborales. Por cierto, profesiones del futuro, estos influencers que se llaman, y que por cierto veo uno bastante cerca, pero por cierto, muchas personas, bueno, están ahora recibiendo una considerable suma de dinero por lo que hacen por Instagram, por ejemplo. Cambios que están viniendo hoy en día. Ahora, otro de los principios de toda esta revolución, de la cuarta revolución, es lo que se llama la asistencia técnica. Hoy día se está proyectando también que, bueno, todos los sistemas automatizados que estábamos viendo, que van a incorporar, por cierto, voz, van a significar una asistencia para las personas gigantesca. ¿Qué decir también de los robots médicos? Robots que van a poder hacer cirugías, Eduardo, por lo tanto, cirugías con una mayor precisión, claro, incluso. A distancia también. Me contaba un amigo el fin de semana, justamente a propósito de eso, que la experiencia ya está, donde un médico en un rincón del planeta introduce sus manos en unas suertes de joystick y a distancia y con la precisión que solo podría tener una máquina, es capaz de hacer una cirugía de alta precisión que quizás no todos los humanos sean capaces de desarrollar. Una máquina que puede hacer eso siempre, innumerables veces, porque no se cansa, a diferencia del pulso humano, que depende también de algunas otras consideraciones. Eso podría tener un lado positivo para la salud, por ejemplo, pero sigue planteando nuevas interrogantes. Nuevas interrogantes e inmensos desafíos que, por cierto, los vamos a conversar, Eduardo, porque esto es inmensamente delicado también para todas las personas que, bueno, que van a perder su trabajo. Profesores que quizás sean reemplazados por máquinas, mismos médicos, los choferes de taxi, entre cuantos otros. Hay otro elemento muy importante también de toda esta revolución que tiene que ver con las decisiones descentralizadas. Si todo esto es así, toda esta configuración de inteligencia artificial, de tener mundos virtuales que te van a replicar el mundo actual, va a significar en muchas partes decisiones que se van a tomar no dependiendo de un poder central, sino que autónomamente en diferentes partes. Es otro de los principios de la revolución, de la cuarta revolución industrial. Toda la era digital que se llama. Entonces, ojo, en decisiones técnicas, por ejemplo, las determinaciones no van a tener que esperar a que el presidente o el jefe diga sí o no. Hace algún tiempo se conoció, a propósito de la Internet de las Cosas y de lo que se llama wearable, es decir, aquellos productos que se pueden vestir y que están conectados a la red. Se conoció la experiencia de una empresa donde le permitían a las personas insertarse un chip y con eso marcar tarjeta, ir a la máquina del café y utilizarla. Y lo que parecía una muy buena noticia, de pronto uno se pregunta, bueno, pero ¿hasta dónde está el ámbito de información que es capaz de entregar ese chip a un organismo central? ¿De qué manera también las decisiones generales podrían estar pasando por ahí, pero en la medida que queramos que se conozca algo o no queramos que se conozca algo? Las guerras a futuro, el encuentro del hombre con las máquinas al regreso de la pausa. Estamos en vivo y en directo como cada noche acá en Mentiras Verdaderas. Somos humanos, no autómatas. Una de las cosas también que tú la mencionabas y que va a cambiar es mucho todo lo que es los conflictos bélicos, porque no solamente van a haber drones inteligentes funcionando, los Wildcat o gatos salvajes también. Por lo tanto, es posible que las guerras del futuro idealmente sean entre, bueno, generales que controlan unos robots y que las bajas humanas evidentemente disminuyan. Al mismo tiempo, Eduardo, mira, esta cuarta revolución industrial significa inmensos desafíos que uno tiene que tomarlos en cuenta, Eduardo. Uno tiene que decir lo siguiente, porque nos quedan pocos minutos, Eduardo, pero es muy importante para que esto tenga
éxito, para que los cambios sean de la mejor forma, la capacitación en las tecnologías informáticas, digitales, todo lo que son la cadena de datos, es decir, la capacitación digital muy importante para los trabajadores del futuro. También el trabajo conjunto. Esto no es una cuestión del gobierno, ni de los empresarios, ni de los industriales. Es muy importante que todos trabajen unidos, Eduardo. Empresarios, gobiernos, trabajadores, la misma academia, todos los centros de capacitación técnica. Muy relevante, Eduardo. En toda revolución hay algunos que ganan y otros que pierden. Estos que ganan van a ser las personas que se van a adaptar a estos cambios, y los que no se adapten van a sufrir quizá muchísimo. Es así. Y algo muy importante y muy riesgoso para el país, que uno lo dice porque uno tiene que tomar en cuenta la situación, ¿ya? Pero es muy importante que, sobre todo estos cambios de la revolución industrial, la flexibilidad laboral que hoy día mismo planteó el gobierno, es decir, la adaptabilidad a los cambios, la inclusión, que muchos dicen que va a ser una precarización del empleo, de los derechos laborales, etcétera. Uno tiene que decir que hay un riesgo gigantesco también que hay que considerar, y que, por cierto, lo mencionó hoy día el presidente del Consejo de Transparencia, que se llama Jorge Jaraquemada, porque dijo que en nuestro país lamentablemente hay una corrupción sistémica, es decir, el poder judicial, poder ejecutivo, los mismos empresarios muchas veces coludidos, que son riesgos para toda la implementación de la flexibilidad y de los nuevos cambios laborales, Eduardo, esta situación. Exactamente, doctor File. Y le quiero contar algo. Toda evolución cultural únicamente puede ocurrir como consecuencia de una transformación interna. A la fuerza no hay que buscarla fuera de uno mismo, en lo superficial o lo material. Únicamente a partir de la sabiduría del sujeto íntimo podremos crear una nueva visión para Sudamérica. Cada episodio de la Escuela de la Fuerza lo vamos a dividir en dos grandes partes. En la primera conoceremos lo real, y en la segunda plantearemos nuestra reformulación, nuestra visión para construir una sociedad mejor. Bienvenidos a la Academia. Yo solamente agregar a lo que acaba de decir Dr. File, que la ambición de los seres humanos no nos lleve al despropósito de ser sometidos algún día por las máquinas. Que aquello que vemos hoy en ciencia ficción, en Terminator, en, no sé, en Black Mirror, una tremenda serie que hay que ver de Netflix, o en la misma 2001, Odisea en el espacio, que esa ambición nos lleve a tener que un día decir:
qué error cometimos y le dimos tanta validez, tanta potencia, tanta información, tanta autonomía a las máquinas. Hoy puede parecer un chiste, pero va a llegar un momento en que no lo va a hacer. Y dos claves para todos los amigos y amigas en casa, para los trabajadores del futuro, para enfrentar estos cambios gigantescos. Hay dos claves, queridos amigos. Lo primero, aprender a aprender, es decir, hay que estar constantemente capacitándose de aquí en el futuro, es decir, con el título de la universidad o técnico no basta. Y lo segundo, la segunda clave, el desarrollo precisamente, acompañando a esta máquina, esta automatización, el desarrollo de las habilidades blandas como la creatividad va a ser fundamental para el futuro, la adaptación a los cambios y, por cierto, la agilidad mental. ¿Cómo guiamos todo esto por un mejor camino? Por lo tanto, las habilidades blandas, fundamental. Tener un metapensamiento para ver hacia dónde vamos es clave para no sufrir tanto los cambios que vienen y en esta cuarta revolución industrial que, bueno, es parte de lo que nos toca vivir como generación. Efectivamente, queridos amigos y amigas, y todos los que quieran conocer más sobre la cuarta revolución industrial pueden ingresar a www.docfiles.cl y también llamar al teléfono 569-977-64930 porque la Escuela de los Enigmas comienza este próximo martes 7. Y antes de que veamos la nueva promoción, la nueva presentación, la nueva gráfica que de alguna manera grafica los misterios que trae cada día Dr. File, le quiero decir a usted y a todos los amigos, humanos, máquinas, el que tenga oídos o sensores para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. Dr. File. La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por 4 escuelas. La escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.